Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en un programa más de Saber Vivir. El día de hoy hemos preparado un tema que está haciendo eco a este año de la fe. El título que le hemos puesto a este programa se llama La fe, motivo de alegría. Porque la fe es creer y la fe, cuando creemos, se llena de una actitud positiva ante los retos y desafíos de la vida. Si tú crees que las cosas buenas van a suceder en tu vida, lo dice el texto bíblico, que te suceda conforme tú has creído. El Papa Benedicto XVI nos hace una invitación y una exhortación en este año para que renovemos nuestra fe, pero partiendo de cimientos sólidos, de un sustento que nos invite a darle el cimiento que necesitamos los cristianos a nuestra profesión de fe. Y vamos a ver en dónde o de dónde surge lo que tú y yo rezamos en el credo. Porque el credo es nuestra fuente que motiva e impulsa nuestra fe. Así es que quédese con nosotros, tome nota, vamos a desmenuzar la fe desde el catecismo, vamos a hablar de las características de la fe y cómo es que la fe provoca que las cosas sucedan. Si deseas que las cosas sucedan para bien en tu vida y de los que amas, vamos a fortalecer nuestra fe y espero que este programa te resulte de gran interés. Y bueno, como siempre, nos acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, amigos y toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento, de verdad que estoy muy contento en este sentido porque vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuántas cosas se gestan en tu mente, en tu cerebro, en tu corazón? Y esto se traduce a acciones y esas acciones se traducen a las cosas que quieres o que no quieres. Es tan importante creer y tener esta fe, es una elección de vida, ¿sí? Pero hay personas que están viviendo en el miedo, en el temor, en la frustración. Y muchas de las cosas que no quieren que les suceda, ya le está sucediendo. Entonces vamos a ponernos en ese camino de esa fe, de esa confianza, de esa seguridad que nos da este concepto tan importante. A partir también verlo desde un punto psicológico va a ser muy importante porque todo lo que tienes en tu mente puede ser una proyección de tu interior que se va reflejado en tus resultados. Así es. Y bueno, también nos acompaña Paulina, que siempre trae regalos para ustedes. Paulina, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy pues les traigo varios regalitos, como son el libro de No tengas miedo de Francisco González, que es donde aquí viene el tema que estamos abordando el día de hoy. También traemos el CD también de Francisco González, El remedio infalible contra el miedo, en el cual también viene parte de la fe. Y traigo las tarjetitas de Saber Vivir con los temas Los 10 mandamientos y los 4 fundamentos de la doctrina católica. Estas tarjetitas Saber Vivir las creamos con el fin de que nos ayuden a renovar nuestra fe con información muy práctica. Por ejemplo, la de los 4 fundamentos de la doctrina católica nos habla de las tres virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Las 4 virtudes cardinales también, que son la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El doble mandamiento del amor, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la regla de oro que nos dice, trata a los demás como quieras que ellos te traten, que viene en Mateo 7, capítulo 12, versículo 12, perdón. Entonces son tarjetitas que creamos, para este año que nos toca a nosotros renovar nuestra fe, pues pueden ser muy prácticas para que nos ayuden a hacerlo. Y bueno, quédese con nosotros. Yo espero sus llamadas para que participe para llevarse estos regalos. O al igual usted puede participar también pidiendo oración. Recuerden que todas sus llamadas se van a ir al banco de oración, al viaje a Tierra Santa, que ya está muy próximo. Y también para aquí al banco de oración de aquí la Capilla de María Visión. También puede hacerlo mediante el correo electrónico que es sabervivir@mariavision.com. Ahí también puede pedir sus oraciones, comentarios acerca del tema del día de hoy, preguntas también. Así que yo le invito a que se comunique con nosotros y bueno, comencemos con el tema. Vamos con Francisco y con Julio. Qué bueno que nos está sintonizando y vamos a hablar de la fe motivo de nuestra alegría. Así es que quédese con nosotros y regresando de este breve espacio, de este breve corte, entraremos directamente con el tema. Qué bueno que está con nosotros y
lo hemos comentado, vamos a hablar el día de hoy de la fe, motivo de nuestra alegría. Y es que es una alegría, la verdad, ser católicos. Estamos en una iglesia amorosa, en una iglesia que acoge a todos sus hijos y que promueve el bienestar para todos. Vamos a partir de los fundamentos que vienen en el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo, en su primera parte, habla de la fe. Esa es la estructura del catecismo, y en otros programas ya iremos hablando de qué más podemos encontrar en el catecismo para aplicarlo a la vida ordinaria, a la vida práctica, porque el catecismo tiene una finalidad, que se aplique a nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver qué nos dice en el artículo 1, refiriéndose al credo. En este artículo, en el número 144, dice: la fe tiene que ver con un acto de obediencia. Hay obediencia en la fe al someterse libremente a la palabra escuchada. O sea, es un acto de obediencia, es un acto de la voluntad, y como lo dijo Julio al iniciar, es una elección de vida. Yo elijo creer. ¿Pero qué es la fe en síntesis? Bueno, aquí en el catecismo nos remite a un texto de Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, da una definición maravillosa de lo que es la fe. La fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que aún no se ven. Esa es, así, en síntesis, la fe. Y bueno, tú y yo, con mucha frecuencia, rezamos el credo. ¿Y en qué se fundamenta nuestro credo? Bueno, la iglesia se reúne, y cuando se reúne la iglesia, la jerarquía de la iglesia, esto es, sus obispos, se le llama un concilio. Es donde se determina los acuerdos más importantes para la vida de la iglesia. Y la iglesia extrae el credo en el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325. Se reúnen y empiezan a establecer las bases de nuestro credo. Pero se refuerza este credo en Constantinopla. Es por eso que se le llama Niceo-Constantinopla. ¿Por qué? Porque el credo, en el 381, en Constantinopla, fue donde ya se le dio la expresión que hoy en día tú y yo rezamos. Ya habrá otra ocasión donde empecemos a desmenuzar cada uno de los credos que vienen plasmados. ¿En qué creemos tú y yo? Primero, para empezar, creemos en Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe en la tierra y en el cielo. O sea, Él es el que creó las cosas. Por supuesto que en el credo no vamos a encontrar algo así. Creo en que vengo del mono y he sido consecuencia de la evolución. Eso no viene en el credo. O sea, no es un fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ese es nuestro credo. Pero muchas corrientes aparentemente científicas nos hacen creer en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, la teoría de Darwin es una teoría que no está comprobada científicamente. Pero muchas veces hay personas que creen más en esa teoría que en nuestro dogma de fe. Hay que volver a las bases, hay que volver al fundamento para tener argumentos que comprueben nuestra fe. Julio. Pues muchas cosas que están plasmadas, tanto en este libro y en otros importantes, que nos dicen cómo hay que vivir la fe, que es esta parte de creer. Yo lo puedo traducir en la parte psicológica a todas esas palabras que también se convierten en realidad. Tú que me estás escuchando, ¿cuántas veces has declarado, y desde tu pensamiento has declarado que cosas terribles pueden pasar en tu vida, a tu alrededor? ¿Cuántas cosas pueden suceder de una manera difícil, con molestia, con enfado? Y tú haces decretos, haces declaraciones. Y esto también son palabras, son conversaciones que tú te estás dando a ti mismo o estás externando.
Y esto estamos hablando de un temor, de un miedo, fundamentado más bien en ese futuro incierto, que no sabes si va a suceder, pero tú de antemano con tus palabras y tus conversaciones lo estás poniendo ahí. Hay algo que en psicología, en una cuestión ontológica, se llama crear futuro. Tú de alguna manera estás creando el futuro a través de ese miedo, a través de ese temor, y lo estás poniendo al frente. En vez de tener esa fe, esa esperanza, esa idea clara de que algo positivo, algo enriquecedor, bendiciones pueden llegar a tu vida, estás anteponiendo todo lo demás, que es ese temor, ese miedo infundado, ese miedo psicológico que es muy grande dentro y más grande que lo que está afuera. En vez de declarar y decretar esta parte de fe, esta parte de qué quieres realmente que suceda, ponerte en ese camino. Y si te das cuenta, nosotros somos lenguaje, somos a partir de las palabras y de lo que creemos muchas de las acciones que van a suceder. Es por eso que para mí es tan importante en qué crees tú. Porque si crees solamente lo negativo, muy posiblemente lo negativo va a llegar a tu vida. Pero si te pones en el camino de la fe, de la esperanza, de las posibilidades que llenen a tu familia de alegría, como es el nombre también de hoy, te pones en camino de esos pensamientos que nutren, que cambias en cuanto te llegue ese pensamiento de crítica, de rumor, de chisme, lo cambias a algo positivo. Con tu lenguaje estás creando parte de tu realidad. Y esa realidad es la que hoy vamos a mostrarte de una manera muy práctica, muy sencilla, para que la pongas a favor de tu vida, de tu familia, de todo tu entorno. Sí, hay que recordar, en programas anteriores hemos hablado de que la fe y el miedo son muy parecidos, porque los dos parten de que algo está por suceder. El miedo predice lo peor. Claro. La fe predice lo mejor. Pero los dos parten de tu creencia, de aquello que estás proyectando en el presente de cara hacia ese futuro que ciertamente resulta ser incierto. A mí me encantaría poder decirte el día de hoy que una vez que renueves tu fe, se van a acabar todos los problemas, vas a dejar de sufrir, el dolor va a desaparecer y que todo va a ser un mundo color de rosas donde va a haber pétalos y no espinas. Me encantaría decirte todo eso, pero tú y yo sabemos que la realidad es otra. Tú y yo sabemos que en la vida tendremos que enfrentar retos, desafíos, pasar por momentos de desierto, de soledad, de cierta tristeza, pero qué diferente es enfrentar esos desafíos fortalecidos con la fe a enfrentar esos desafíos sin fe y sin esperanza. Ay de aquellos, decía la pequeña hija de la voluntad, que los agarre la tristeza sin estar revestidos de fe y esperanza. Porque será una triste depresión la que vivirán. Y es por eso que hoy en día, en este mundo moderno, la gente caminando sin fe y sin esperanza cae fácilmente en la depresión. Y es por eso que vemos a tantos jóvenes de pequeña edad que optan por el suicidio. Qué triste esa realidad. Y qué visión tan grande tuvo el Papa Benedicto XVI de decretar en este tiempo el año de la fe. Porque ante la depresión, la fe viene a ser el antídoto contra ese desánimo y ese desaliento. La fe es el fundamento que nos sostiene ante las dificultades. Es por eso que te invito a que hoy tomes nota, porque hablaremos de las características de una verdadera fe para la vida práctica. Y cada una de ellas las iremos puntualizando conforme a lo que nos dice nuestro catecismo. Vamos a empezar con la primera característica de la fe. La fe es una gracia. ¿Qué significa? Que la fe es un don de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos renueve y fortalezca nuestra fe. Es un don gratuito, pero hay que solicitarlo, hay que pedirlo. Porque nosotros solos
A lo sumo, alcanzaremos a desarrollar una fe humana, pero no lograremos extraer toda la riqueza de la fe teologal y de la fe expectante que vienen de Dios. El primer paso es que hoy pidas a Dios que te envíe el don, el bello regalo de la fe. Que empieces a creer en Dios, en que Él hizo las cosas para bien tuyo y mío, y que quiere lo mejor para ti. Si estás pasando por una circunstancia difícil, una pena, un dolor, es parte de la vida. De hecho, el Padre Pío en alguna ocasión dijo con gran sabiduría: el sufrimiento es de todos, pero pocos saben sufrir. Hay una gran diferencia en esos pocos que saben sufrir. Son esos pocos que han fortalecido su fe. Porque cuando tenemos fe, hasta de los sufrimientos logramos extraer lo mejor para nuestra vida. Que de hecho hay gente que ante momentos complicados, difíciles, estas pruebas, ¿sí?, de vida misma, hay gente que dice, bueno, es que por más fe que tengo, no sucede algo que yo quiero que suceda. Pero la fe no cumple como los caprichos. Dios no cumple esos caprichos muchas veces, que es muy diferente. La fe tiene un tiempo. Con fe sí suceden muchos milagros, claro, pero el tiempo lo decide Dios. Entonces desde ahí nosotros tenemos que estar en fe de que algo importante va a suceder, ponernos en camino con acciones contundentes, también para que esa fe se vea en acciones. Y esperar el tiempo. Muchas veces el tiempo es lo difícil, porque hay gente que no es paciente. Hay gente que no se da cuenta que el tiempo sí es una elección y una decisión de Dios. Y hay gente que esos milagros y esas cosas que quiere que suceda con mucha fe, pues están ahí más rápido, en tiempo, en forma. Hay alguien que no los logra ver. Pero tú lo dijiste muy bien, Francisco. ¿Qué será mejor entonces? Vivir lo que te toca vivir con una fe propositivo, positivo, expectante, pero con acciones, ¿sí? O doloroso, sufriendo, con miedo, temor, con una vida con amargura. ¿Qué será mejor? Yo te lo pongo ahí como una pregunta, porque esto puede hacer una diferencia. Cuando nosotros nos cuestionamos, y cuestionamos hacia adentro y cuestionamos hacia afuera, podemos encontrar respuestas que pueden ser primero dolorosas, pero que después nos van a llevar a empezar a liberarnos de tantas cosas que nos vienen atando. Sí, mira, y esto ya en el aspecto de la neurociencia se ha estudiado cómo las personas que tienen fe desarrollan conexiones neuronales que fortalecen su vida hacia el futuro. Y también las personas que desarrollan el temor, y hay una partecita en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala es la que controla todas las emociones. Es así como la fuente donde se detonan las emociones. Y el doctor Daniel Goleman dice que la amígdala, cuando toma el poder de las acciones, es como que si secuestrara tu inteligencia y la somete a los caprichos del miedo. Y cuenta un ejemplo que es muy alusivo al día de hoy, que dice que una persona que se basa al miedo razona de la siguiente manera. Primero es negativo y dice en el trabajo, pone un ejemplo del trabajo, dice, yo pienso que no me van a promover a mí, entonces no vale la pena que yo me esfuerce. Entonces ya llegó un pensamiento, pero lo llevó a una acción. Él ya está proyectando que no vale la pena el esfuerzo. Entonces, al no esforzarse, efectivamente no es tomado en cuenta. Totalmente, está decretado su futuro, sí, pero en ese presente. Entonces, exactamente. Es ahí la importancia del pensamiento, de las emociones y de las acciones que estoy tomando. Es por eso que hay que hacer un cuestionamiento muy profundo, muy fuerte. ¿Sí? ¿Cómo estoy pensando? Y muy interesante pone la contraparte. Las personas que desarrollan y que no se dejan secuestrar por la amígdala, dice que desarrollan su fe. Y la fe, al desarrollar esa fe expectante, dice el trabajador, yo creo que vienen oportunidades para mí, me voy a preparar, voy a documentarme, voy a estar atento a las oportunidades porque creo que la oportunidad que se va a presentar es para mí. Excelente.
Claro. Y sucede. Es muy contundente ese ejemplo. Y sucede. Y lo han demostrado desde un punto de vista científico. Entonces, qué importante es la primera característica. La fe es una gracia. Hay que pedirla a Dios. Hay que pedirla a Dios. ¿Quién no ha titubeado en su fe? Todos. Sin embargo, Dios ahí está para volver a fortalecernos en la fe. Entonces, toma nota. Primera característica de la fe es que es una gracia, un don de Dios. Vamos a ir a un breve corte, pero regresando, continuaremos con las características que fortalecen nuestra fe. Quédese con nosotros. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir. Muchas gracias, ya hemos estado recibiendo llamadas. Tenemos un pequeño problema con los correos. Igual usted puede seguir mandándolos y después los veremos y les daremos contestación. Pero mientras solamente estamos recibiendo llamadas. Así que muchas gracias a las personas que se comunicaron vía telefónica, como Emma Mendoza, de La Paz, Baja California, que felicita a todos en el panel y pide oración por su familia y sus necesidades. Norma Alicia de Zapopan felicita y dice: les deseo un buen viaje para todos los que se vayan a Tierra Santa, y manda saludos a todo el panel. María Vázquez de Guadalajara felicita el programa y pide oración por sus necesidades. Evelia Magaña, nuestra abuelita de Guadalajara, felicita a todos en el programa y que Dios los siga bendiciendo y los siga llenando de sabiduría. Muchísimas gracias, abuelita. Alcida Toledo González de Guatemala felicita el programa, dice que siempre nos ve. Muchísimas gracias, Alcida. Sabemos que haces un gran esfuerzo comunicándote de Guatemala y también porque sabemos que las llamadas se saturan. Damos gracias a Dios que tu llamada haya entrado para que hayas podido felicitarnos y saber que nos estás viendo. Berta González de Metepec, Estado de México, felicita a todos en el programa y pide oración por su familia. Ofelia Rodríguez de Zapopan felicita y pide oración por su familia. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado. Les recuerdo los regalos que traigo el día de hoy en los que ustedes pueden participar, que es el libro de No Tengas Miedo, donde estamos abordando el tema, donde viene el tema que estamos abordando el día de hoy. También el CD del Remedio Infalible contra el Miedo, donde viene la parte de la fe, y las tarjetitas Saber Vivir con los temas de los 10 mandamientos y los 4 fundamentos de la doctrina católica. Así que yo le invito a que siga comunicándose con nosotros y siga estando con nosotros en el programa. Vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros y gracias por estarse comunicando. Nos da mucho gusto que se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, antes de irnos al corte, hablamos de la primera característica y de la más importante de todas, que la fe es un don de Dios, es gracia de Dios. Pero vamos a la segunda característica. La fe es también un acto humano. Esa es la segunda característica. Sí, es un don de Dios, pero también es un acto humano. Y voy a leer el texto tal como lo plasma aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre, sino que es un acto del hombre donde se deposita la confianza de Dios. Y en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que la otra persona nos dice sobre ella misma y sus intenciones. A esto se le llama fe humana. Tú y yo creemos yo creo en ti, tú crees en mí. En el trabajo tú crees que te van a pagar lo justo por lo que trabajas. Con tu esposa tú le vas a creer lo que tu esposa te comunica, la esposa le cree al esposo, porque cuando deja de haber ese nivel tan básico de fe, simplemente las relaciones se destruyen. Entonces la invitación que hace Benedicto XVI es reconstruir nuestra fe humana ahí en nuestras relaciones cotidianas. Es una invitación a que renueves tu fe, a que creas nuevamente en tu esposo, en tu esposa, en tus trabajadores, en tu patrón, en tu cliente, en tu proveedor y en la sociedad en sí misma. El empezar a fortalecer ese nivel de fe humana, que es un acto no contrario a la inteligencia, sino todo lo contrario, la alimenta. Porque más adelante dice en este mismo texto, en la segunda característica de la fe, dice, en la fe, la inteligencia
y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Fíjate qué interesante, Julio. O sea, a través de actos humanos es que alimentamos los actos divinos. Claro, y aquí me parece trascendente cómo hoy en día, dentro de las mismas sociedades, esta fe, esta confianza se está apartando. Hay gente que en su trabajo, más bien todo está a la expectativa de que están chismeando, de que lo critican y está a la defensiva. Mucha gente hoy en día está a la defensiva. ¿Y qué tanto pasa? Que esta situación merma las relaciones interpersonales. La confianza no existe, es nula, es muy poca, y entonces las relaciones interpersonales se van resquebrajando, se van limitando, y entonces algo que puede ser algo muy interesante, armónico, de confianza, de alegría, se convierte en tantas personas que tú conoces que van a trabajar y cómo van a trabajar, molestas, enfadadas, y esto se ve representado en un mal servicio, en baja calidad en lo que hacen, poco profesionales. Entonces empieza a ser un círculo vicioso. Aquí lo interesante sería empezar a aclarar nuestra mente y dejar los prejuicios a un lado. ¿Y cómo cambiamos los prejuicios por certeza? Primero con confianza, pero confianza en mí mismo, que yo puedo hacer un comentario, puedo hacer una pregunta. Oye, te veo ofuscado, te puedo ayudar en algo, veo que no estás haciendo las cosas que te están pidiendo, ¿qué pasa? Oye, mira, te platica la otra persona, es que sí, estoy en un momento complicado, estoy en un momento difícil, y empieza a cambiar la percepción de la gente. Entonces, cuando nosotros queremos confiar en alguien, algo muy importante es preguntar, porque si no caemos en ese prejuicio, en esa predisposición de lo negativo, y entonces en vez de fe y confianza, empieza a haber miedo, traición, duda, venganza y una serie de cosas que merman cualquier relación interpersonal. Sí, es que imagínate, Julio, vivir con una persona con la cual has dejado de creer. Trabajar en una empresa a la cual ya no le tienes confianza. ¿Cómo será la relación de un padre con su hijo cuando se ha perdido la confianza, cuando ya no crees en el hijo? O imagínate que el hijo deja de creer en sus padres. La fe humana es fundamental porque alimenta la fe divina, la fe que viene de Dios. Voy a remitirme a una serie de textos bíblicos importantísimos y me gustaría que estuviera muy atento porque se repiten palabras claves que fortalecen lo que deseamos que nos suceda en la vida. Voy a leer varios episodios de diferentes evangelios donde Jesús hace milagros. Y vamos a ver cuáles son las expresiones más recurrentes que hace Jesús después de que el milagro se sucede. Voy a iniciar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. El texto bíblico dice así: Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano suplicándole. Vaya siguiendo el texto. El oficial romano se le acercó a Jesús. Se puso en camino. Se puso en camino. Acto humano. Decidió ir al encuentro de Jesús. Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Jesús le respondió: yo iré a curarlo. Fíjense la bondad de Jesús. Yo iré a curarlo. El oficial romano le contesta: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo soy subalterno y tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a uno de ellos, ve, va, ven, viene. Haz, lo hace. Y no necesito estar presente para que suceda. Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Más adelante en el texto dice: luego dijo al oficial romano: vete, y que suceda
según tu fe, que te suceda conforme tú has creído. Y en aquel momento, su criado quedó sano. Extraordinarios sucesos que nos invitan a fortalecer fe humana, fe divina y fe expectante. La fe expectante es la que te hace que te pongas en camino y provoques con actos humanos que las cosas buenas sucedan. Cuando hablamos de la fe, de pronto muchos nos quedamos en una fe emocional, de sentir bonito y experimentar cosas. ¡Qué bueno! Pero reduciríamos a un nivel mínimo la verdadera grandeza de la fe. Vamos a otro texto. En el Evangelio. Seguimos con Mateo, capítulo 9, versículo 28 al 30. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, volvemos al tema, se le acercaron los ciegos. O sea, no veían, sin embargo, se pusieron en camino al encuentro de Jesús. Acto humano para recibir la gracia divina. ¿Creen que puedo hacer lo que piden? Es una pregunta que Jesús le hace a ellos. Y quizá te la esté haciendo a ti en este momento. ¿Crees que puedo hacer lo que tú estás pidiendo? Ellos dijeron, sí, Señor. Lo que comentabas es un acto libre, es una elección libre, es una elección de vida. Tú eliges fortalecer tu fe. Entonces tocó sus ojos diciendo, que se haga de acuerdo a su fe. Me van siguiendo, en el texto anterior también aparecieron palabras claves que me gustaría que te pusieras en contacto y nos ayudaras a encontrar esas palabras claves que fortalecen nuestra fe. Y al instante se abrieron sus ojos. Miren, si nos quedamos nada más con el milagro, en el sentido práctico, pues sí, recobraron la vista. Pero Dios hacía milagros con una finalidad mayor. El decir, abrieron sus ojos, significa que entendieron, tuvieron claridad, tuvieron entendimiento y discernimiento entre las cosas buenas. Descubrieron a Dios, entendieron a partir de dónde y de quién viene la salvación. El abrir nuestros ojos, es decir, date cuenta qué estás haciendo con tu vida. Abre tus ojos, pídele a Dios que te dé claridad, porque si tu matrimonio se está desmoronando, abre los ojos. Si te estás sobreendeudando, abre tus ojos. Si estás en adulterio, abre tus ojos. Si estás cometiendo actos fraudulentos en tu trabajo, abre tus ojos. Si estás tomando actitudes negativas, pesimistas, abre tus ojos. Pídele a Dios que abra tus ojos, que te devuelva la vista, para que recobres la claridad de tu vida y para que recobres la alegría de vivir. Es por eso que el tema del día de hoy, fe motivo de alegría. Cuando nos revestimos de fe, nos revestimos de alegría por vivir, independientemente de los desafíos que tengamos que sortear. Vamos a un texto más, si te parece, Julio. Vamos a un texto más. Siguiendo con Mateo, vamos al capítulo 14 del versículo 28 en adelante. Fíjense qué expresiones le da el Señor a sus discípulos y en específico a Pedro. Este es un pasaje donde Jesús empieza a caminar por las aguas. Ellos se pusieron a gritar, es un fantasma, no lo reconocían. Y se llenaron de miedo. Volvemos al tema del miedo. Fíjense, cuando el miedo se apodera de ti, ves fantasmas. Ves todo aquello más grande, más poderoso, más fuerte y piensas que te vas a dañar y todo lo magnificamos, pero para mal. Ese es el poder que hace el miedo cuando, como dice el doctor, se apodera de tus pensamientos.
Pero Jesús les dijo enseguida: ánimo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame hacia ti sobre las aguas. ¿Puso a prueba a Dios? Pedro lo puso a prueba. Hay que recordar la personalidad de Pedro. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Cuando iba caminando estaba revestido de la fe, mirando a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, los desafíos, las tribulaciones, una crisis, una enfermedad, alguien que habla mal de ti, ese es el viento, ese es el entorno. Sintió que se hundía y gritó: Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Qué te parece, Julio? Aquí me llama mucho la atención cómo en cada texto que estabas leyendo, para que sea esa fe que se traduce a lo que quiero que suceda, hay que ponerse una acción contundente. En cada uno de los pasajes, la gente que estaba dentro de esta historia hacía algo. ¿Qué tanto hay personas que dicen: es que yo tengo mucha fe y sí lo estoy pensando y quiero que me suceda, pero no están haciendo nada a favor, con acciones contundentes, Fe humana. para que eso suceda? Y esto me parece fundamental, porque hay gente que tiene a Dios y le dice: Dios mío, pero para que por favor, mándame. Yo por ahí escuché: Dios no cumple caprichos, no cumple banalidades, va mucho más allá. Entonces, ¿qué tanto te estás poniendo en camino, en acción, con tus talentos, con tus fortalezas, con tus recursos, para que esa fe humana se pegue, haga esa amalgama perfecta, tanto la divina como la humana, y entonces empezar a hacer que las cosas sucedan? Esa es la fe expectante. Ahí está. Esa es la fe que nos pone en movimiento. Esa es la fe que nos hace saber que una parte nos toca a nosotros. Y cuando digo a nosotros, es ir hasta el límite. Vamos a leer otros pasajes interesantísimos donde vemos actos humanos extraordinarios que dices: ¿cómo se les pudo ocurrir hacer esto? Sin embargo, lo hicieron y provocaron que las cosas sucedieran. ¿Por qué? Porque hay otra característica importantísima de la fe. Esa es la característica 3 que nos dice nuestro catecismo. Fíjense la gran sabiduría que encontramos en el catecismo ya de una manera muy puntual. La fe y la razón van de la mano. Característica. O sea, no es que estén separadas. No, la fe es cierta, más cierta que todo el conocimiento humano. La certeza que da la luz divina es mayor que la certeza que da la luz de la razón. Y esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, fe e inteligencia van de la mano. No se contraponen, sino que se alimentan mutuamente. Ciertamente la fe va adelantada a la razón, pero la razón necesita ponerse en acción para discernir las cosas buenas de las cosas malas. Fe y razón, fe e inteligencia. San Agustín dijo: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Aquí está claramente. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando que tenemos un deber ético de razonar los fundamentos de nuestra fe. No nada más es decir: sí creo y a lo mejor puedo caer en un fanatismo. ¿Qué nos libera de caer en un fanatismo? La inteligencia, la razón. Y es por eso que no se contraponen.
Esto nos evita de caer en el mal del fundamentalismo, un peligro terrible. La razón nos aterriza y nos hace ver la perspectiva desde la concepción humana de cara a lo divino. Llevamos ya 3 características fundamentales de nuestra fe. Primero, fe divina. Segundo, fe humana. Tercero, fe e inteligencia van de la mano y no se contraponen. No hay desacuerdo entre ellas. Están en armonía. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la inteligencia, como dijo San Agustín, forzosamente nos lleva a fortalecer nuestra fe. Francis Bacon en alguna ocasión, Julio, dijo: poca fe aleja de Dios, mucha fe acerca a Él. Poco conocimiento aleja de Dios, mucho conocimiento nos acerca a Él. Sí, porque es parte de lo que Él nos ha dado y nos da esa posibilidad de ir más allá del reino animal como tal. Y es lo que nos pone también en una postura en donde podamos ayudarnos, sí, unos a otros, con mucha fe, con mucha confianza, pero también empezar por uno mismo, porque esa fe también tiene que empezar por uno mismo, de que puedo, de que valgo, de que merezco, de que soy capaz. Y eso, si le podemos dar un nombre, o lo podemos poner en un nombre, podríamos hablar de autoestima. ¿Cuántas personas hoy en día tú conoces con poca fe en sí mismos, con poca capacidad de tener confianza y seguridad? Y vemos tanta gente conformista, tanta gente derrotada, tanta gente que antes de empezar algo ya está poniéndose él mismo el pie. Y empezamos a encontrar personas que a partir de esto están con un desánimo completo, están con posibilidades nulas en su presente y en su futuro, porque no creen en sí mismos. No creen en esta gran posibilidad que se nos ha dado para, con inteligencia y con fe, empezar a lograr cosas maravillosas, extraordinarias. Vamos a otro milagro, a otro texto bíblico. Ahora nos vamos a remontar al Evangelio de Marcos, de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52. Y vamos a ver aquí ya actos humanos extraordinarios que no van fuera de la razón, que no van fuera de la inteligencia. Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Aquí ya estamos hablando, fíjate, ya claramente de que hay un camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. No dice que le mandó llamar, le habló, se puso a gritar. Muchos lo reprendían para que se callara. Hay que imaginar la magnitud de los gritos que pegaba el ciego para que lo reprendieran y le dijeran: cállate, no molestes. Pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo, llámenlo. Vuelve a mencionar unas palabras extraordinarias: ánimo, levántate, que te llama el Maestro. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Rápidamente. Estaba en el camino, se levantó rápidamente. Aquí voy a hacer una pausa. Yo te invito a que te pongas en camino, en el camino de la fe, y pidas a Dios su auxilio. Y si estás en dificultades con tu esposa, ponte en camino y pídele perdón. Tu esposa, ponte en camino y pídele perdón a tu esposo. Que llevas años sin hablarle a un ser querido, a un familiar, a un hermano, a un primo, a un amigo, porque tuvieron una dificultad, ponte en camino. Levanta el teléfono y háblale y dile: te extraño, me ha dolido mucho esta separación que tenemos. ¿Que no has encontrado trabajo? Levántate, ponte en camino y haz lo que te toca hacer.
que no has dado el 100% en tu trabajo, levántate y ponte en camino. Que estás en pecado y no has acudido al sacramento de la confesión, levántate y ponte en camino. Ve y reconcíliate con el Señor y ofrécele tu comunión. Actos concretos, ponte en camino. Que tienes una enfermedad, levántate y acude al médico. Haz lo que te toca hacer a ti. Ponte en camino. Y si no puedes ir solo, pide a alguien que te ayude. Ponte en camino. El ponerte en camino es haz actos concretos, actos humanos, fe humana. Continuando con el texto, dice así: Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Otra pregunta clave del maestro, que hoy quizá también te la esté haciendo a ti. ¿Qué quieres que haga hoy por ti, este día? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recupere la vista. Una petición concreta. Muchas veces no sabemos qué pedir. Quiero que me vaya mejor. Sé concreto. Pide en específico. Pide en específico. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Lo seguía por el camino. ¿Que ya te fue bien? Sigue en el camino y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y tampoco te apartes del televisor, porque volvemos en breves minutos. Gracias por seguir con nosotros en este programa que llevamos hasta sus hogares. Muchísimas gracias a Javier García de Zapopan, que dice que el programa lo ve diario y que le ayudan para ilustrarse mucho. Edgar Leonel de Cuquío, Jalisco, pide oración por su mamá y todos sus familiares y felicita también al programa. Cristina de Aguilar de Zapopan felicita, pide oración y dice que Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Marcela Sagún de Guadalajara pide oración y participa para la rifa. José Antonio Moreno de Guadalajara felicita a todos en el panel y pide oración por toda su familia y esposa. Ana Miramontes de Arizona, Estados Unidos, felicita a todos en el programa y dice gracias por el tema, dice que aprende mucho siempre con nosotros. Muchísimas gracias, Ana Miramontes, que se comunica desde Arizona. Qué bueno saber que desde Arizona nos pueden ver y que te has podido comunicar con nosotros. Muchísimas gracias por tu llamada. María Elena Trujillo de Veracruz felicita al panel y pregunta que qué tiene que hacer cuando su fe se está debilitando. Carmen Pereira de Guatemala, otra llamada de Guatemala, felicita el programa y pide oración y comenta que son una bendición para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, que también tuvo la oportunidad de poderse comunicar con nosotros y saber que nos está viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican de fuera, tanto de Estados Unidos, de Guatemala, de todo el sur de América, también los que nos ven en Europa, también muchísimas gracias. Ana Rosa Parra de Guadalajara, ella nos comparte que la fe es una confianza, es esa confianza que tenemos en Dios. Lupita Ruiz de Zapopan dice que le gustan mucho los temas que se imparten aquí en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se comunican. Saben que son muchas llamadas las que entran y que desgraciadamente no las podemos sacar todas, pero se los agradecemos, ya que gracias a sus llamadas este programa puede seguir llegando hasta sus hogares y gracias a ustedes pues aquí seguimos y esperamos continuar por mucho tiempo más. Les recuerdo también el material que traigo el día de hoy y el que traemos en los programas anteriores también los pueden encontrar aquí en las instalaciones de María Visión, tanto los libros, los CDs, las tarjetitas Saber Vivir, todo lo pueden encontrar aquí en las instalaciones o los libros los pueden encontrar también en las librerías de la zona metropolitana de Guadalajara. Si tú vives fuera de la zona metropolitana o no puedes venir a conseguirlos aquí a las instalaciones de María Visión, bueno, puedes mandarnos un correo a sabervivir@mariavision.com solicitando el material que necesitas y te lo hacemos llegar hasta tu domicilio. Bueno, vamos con Francisco con Julio para continuar con el tema.
Qué bueno que sigue con nosotros, que no se ha apartado de aquí del televisión, de su televisor. Y quiero aprovechar este breve momento para mandar un saludo, sí, ahí a San Francisco de Asís, de donde es mi madre y mi padre. Sé que nos ven, nos escuchan, y quiero decirles que pronto estaremos ahí, un servidor, Julio Márquez, y probablemente también mi hermano Pepe. Nos han invitado muchas veces, estamos abriendo espacio, haremos agenda para estar ahí con ustedes y compartir lo que es esta experiencia de la fe. Y obviamente yo guardo muchos recuerdos de mi infancia porque yo ahí acudía con mi abuelo Pedro, que fue parte fundamental en el desarrollo de mi fe. Mi tía Tere está allá, nos ve, nos escucha, le mando un abrazo, mis bendiciones, un beso a todos mis primos. Y les avisaremos en qué fecha estaremos por allá, San Francisco de Asís, de los Altos de Jalisco. Un abrazo, un saludo y próximamente nos veremos por allá, si Dios nos lo permite. Estamos hablando de la fe, y Reyes Gaona hace una pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre fe y esperanza? Una pregunta muy interesante que muchos quizás nos hemos hecho, o a lo mejor pensamos que es lo mismo. Bueno, primero quiero decirte que fe, esperanza y caridad son virtudes teologales. Vienen de Dios y llevan a Él. En otras palabras, finalmente se convierten en una misma cosa. Pero en términos prácticos podríamos decir que la fe es creer en algo y sobre todo en que algo bueno está por suceder. La esperanza significa que todo tiempo futuro es mejor, que lo mejor de tu vida está por venir. Cuando se agotan todos los recursos, cuando parece que ya nada es posible, surge la bandera de la esperanza diciéndote lo que viene es lo mejor para ti. Y es por eso que muchos decimos esa expresión de que la esperanza muera al último. Y es que la esperanza agota hasta el último momento para mostrarte un futuro más cierto, un futuro mejor. La esperanza es el sustento, es como esa madre pacificadora que te dice, tranquilo, hijo mío, que lo que viene es lo mejor para tu vida. Fe y esperanza siempre van acompañados, siempre van de la mano. Una alimenta a la otra. Pero si te parece, vamos a otro texto bíblico donde estamos extrayendo cómo la fe implica actos humanos concretos para provocar que las cosas buenas nos sucedan. Voy a leer un texto del Evangelio ahora de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, pueden leer ustedes en casa desde el versículo 17. Yo voy a partir del versículo 19, porque dice que sus amigos llevaban a un paralítico. Pero como no veían y no podían acercarlo a Jesús debido a tanta gente, subieron a la azotea, imagínense, estaban en la casa, subieron a la azotea, lo descolgaron en la camilla a través del tejado, o sea, quitaron tejas y bajaron al paralítico y lo pusieron en medio. Ahí tenemos la imagen maravillosa, y lo pusieron en medio para que Jesús lo pudiera ver, delante de Jesús. Imagínense todo lo que tuvieron que hacer estas personas para poder llegar a Jesús. Actos humanos de valentía, actos humanos que no importa lo que se tenga que hacer con tal de fortalecer nuestra fe. De inteligencia, porque están utilizando la inteligencia, la creatividad, están buscando las posibilidades para llegar de esa manera. Y fíjense Jesús cómo siempre responde cuando nuestros actos humanos son consecuentes de manera inteligente con lo que estamos buscando. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha sanado. Qué concreto. La fe es una acción práctica. La fe implica que nos pongamos en camino. La fe implica
que hagamos lo que tengamos que hacer, porque son características que aquí en el catecismo vamos leyendo que van fortaleciendo nuestra fe. Entonces, la fe implica de actos humanos concretos, específicos, de ponernos en camino al encuentro de Jesús. Esto es, ponerte en camino implica haz los actos humanos que a ti te toca hacer. Oye, que estoy enemistado con alguien, tú ponte en camino. No empieces a dejar tomar el control tus dudas y tus miedos, porque podrás decir, no, me va a rechazar, ¿para qué lo hago si ni le importa? Eso déjalo en las manos de Dios. La parte más difícil no nos toca a nosotros. Normalmente la parte más difícil la hace Dios. Tú ponte en camino. Tú haz actos humanos concretos. Haz actos inteligentes. Ponte a prueba. Pon a prueba tus talentos, tus habilidades, tus capacidades. Razona, medita. Todo eso nos toca, son actos humanos. Pero hay una cuarta característica, importantísima, la libertad de la fe. Otra característica es que la fe es un acto de la libertad humana, es un acto libre. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Porque eso es el fundamentalismo, que quiero que a fuerzas creas en lo que yo creo. No. La característica de la fe cristiana, de la fe de los católicos, es que es libre. Y si quieres que alguien se convierta, que vea tu testimonio y que suceda como sucedió con los primeros discípulos que narra el libro de Hechos de los Apóstoles, que decían, algo tienen esos que se hacen llamar cristianos. Queremos ser como ellos, nos contagia su alegría, su modo de ver las cosas, su congruencia de vida, pero no una alegría falsa, sensacionalista, no. Una alegría profunda que viene del interior, no solamente de las cosas exteriores que nos suceden. Entonces la fe implica un acto de la voluntad libre y no se le puede obligar a nadie. A nadie. Hay muchos padres que se sienten, ciertamente y con razón, desesperados porque ven que sus hijos como que no quieren adoptar la fe. Con tu testimonio, que ellos vean tu congruencia y te darás cuenta que tarde que temprano, cuando pasamos esa transición de la adolescencia y la juventud, si hay una semilla de la fe depositada en el corazón de tus hijos, tarde que temprano brotará. Y Dios tiene su momento para cada persona. A nosotros nos toca pedir, interceder, orar por ellos. Pero no los obligues. Porque la fe, una característica es que brota de la libertad. Que ahí es esta parte que también el título que le dimos el día de hoy me parece interesante poner aquí en este contexto. Cuando la fe la vivimos con alegría, esto también se ve, se muestra, porque la alegría es parte también de una emoción. Y cuando esa emoción nos invade, porque mi fe está fortalecida, porque me estoy poniendo en acción contundente, porque estoy haciendo las cosas, como mencionas, congruentemente, entonces esto se nota. Y esta alegría es una de las cosas más interesantes que nosotros podemos hacer a favor de los demás. ¿Por qué? Porque entonces no es con miedo, no es con culpa, no es por temor, no es que tengo fe porque me están forzando, sino es con alegría. La alegría se nota. La alegría se nota en tu trabajo. La alegría se nota cuando amas y disfrutas lo que haces, tu labor, tu oficio. Tu alegría se nota cuando trabajas en esa labor tan importante que es ser mamá, en esa labor tan interesante que es hacer algo por alguien. Y esto se nota con alegría. Cuando tú trabajas con alegría, cuando haces lo que haces con alegría, ahí también estamos hablando de fe. Y los demás lo van a ver. Sí, y muy probablemente lo van a seguir. Al orar, al rezar, al pedir, al estar en esos momentos en donde la gente puede ver cuando te persignas, cuando das esta bendición a tus hijos. Si lo haces con alegría, esto se nota. Y esto es parte
parte de esa fe. Sí, por supuesto. Entonces estamos hablando de las características. Vamos en la característica número 4. Regresando del corte, hablaremos de las siguientes 3 características para fortalecer nuestra fe. Así es que quédese con nosotros y en breve regresamos. Por quedarse hasta el final con nosotros. Muchísimas gracias a las personas que se comunican de Morelos, de Torreón, de Xicotencal, Tamaulipas, de Cuquío, Jalisco, de Dolores Hidalgo, de Coahuila, de Tlanepantla, de Monterrey, de Guatemala, de Arizona, de Atotonilco el Alto. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican fuera de Guadalajara y las de aquí de Guadalajara también. Muchísimas gracias por comunicarse. Vamos con Francisco, con Julio, para ya darle conclusión al tema del día de hoy. Qué bueno que ha estado acompañándonos a lo largo de este programa. Yo espero que estemos ayudando con este tipo de temas a fortalecer nuestra fe y hacer eco a ese llamado que nos hace el Papa Benedicto XVI al año de la fe. Estamos hablando de las características de la fe que vienen aquí en el Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y la siguiente característica de la fe es que la fe es una necesidad. Es una necesidad para salvarnos. La fe es necesaria. Sin la fe no nos podremos salvar. Pero se refiere a la fe expectante. Es creer y ponerte en camino. Porque ya lo dice la carta del apóstol Santiago. Una fe sin obras es una fe prácticamente muerta. La fe es necesaria para nuestra salvación. Característica número 6. La fe necesita de la perseverancia. Sí, porque a veces pasaremos por momentos de duda, difíciles, donde nuestra fe se debilita. La fe es un don gratuito de Dios, dice el texto, de Dios, que Dios hace al hombre. Este don, lo podemos perder en momentos difíciles, pero dice el apóstol San Pablo a Timoteo, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Sí, significa sacar el carácter y en esos momentos difíciles seguir creyendo, porque no podemos reducir la fe nada más a meras emociones, a sentir bonito. Habrá momentos de desierto donde las dificultades nos harán titubear, pero hay que dar el combate. Y la característica 7 es: la fe es el comienzo de la vida eterna. Fíjate qué interesante. Entonces veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios. Veremos a Dios cara a cara. La fe es el comienzo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la eternidad empieza aquí. Estamos viviendo tiempo de eternidad. La eternidad no viene después de que tú y yo dejamos este mundo. La eternidad empieza desde aquí, desde la tierra, desde tu momento histórico. Y la fe es el inicio de nuestra vida eterna. Julio. Excelente. Pues mira, hay muchas llamadas, hay mucha gente invitándonos a seguir trabajando para esto. Armida Ochoa de Nuevo León nos felicita, nos saluda, ve el programa allá en Nuevo León. Muchas gracias, Armida. Ernestina Contreras, también de Totonilco el Alto, te saluda, nos saluda y pide oración por sus hermanas Carmen y Lupita. Al final yo creo, y en el poco tiempo que nos queda, será que esta fe sea el parteaguas para que muchas cosas importantes en nuestra vida y en la vida de la gente que más queremos empiecen a suceder. Sí, por último quiero decirle a Rebeca Rosas Hernández, nos pregunta por datos del viaje a Tierra Santa. Yo voy a pasarle esta boleta para que se pongan en contacto contigo y te den toda la información que tú necesites, y también aquellas personas que estén interesadas en los viajes que hacemos año con año, Pepe, mi hermano y un servidor, bueno, pónganse en contacto con nosotros y de vuelta les regresaremos la llamada para darles todos los informes. Bueno, vamos, si te parece, Julio, a ver quién se gana los regalos. Atención, voy a decir los nombres de los ganadores. Voy a empezar con el libro. El libro de No tengas miedo se lo lleva Javier García.
El CD del Remedio Infalible contra el Miedo se lo lleva Clara Aida García. La tarjetita con los 10 mandamientos se los lleva Rigoberto Romo Gutiérrez. Y la tarjetita de los 4 fundamentos de la doctrina católica se los lleva Patrocinio Jiménez. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Julio. ¿Alguna conclusión? Pues sería eso. Vale la pena vivir esta fe expectante, esta fe humana. Hay que poner acciones contundentes. Había una parte en un texto que leíste con el ciego. No se levantó y fue poco a poco. Se levantó y fue rápido. ¿Sí? Fue rápido. O sea, me parece que lo más importante en este momento es que tomes acciones y las hagas de frente y las hagas y las vivas con mucha fe. La fe todo lo puede y todo lo transforma. Atrévete, ponte en camino y provoca que las cosas buenas sucedan en tu vida. Muchísimas gracias. Un servidor, Francisco González, Julio Márquez, Paulina, detrás de cámara mi tocayo, Ariel, Jimmy y sobre todo a ustedes muchísimas gracias por la preferencia que nos tienen programa a programa. Reciban nuestras bendiciones, nuestros saludos y nos vemos próximamente en un programa más de Saber Vivir.